provecho de su aula virtual, que es la realidad que tenemos ahora mismo. Entonces, ¿cuál es la realidad? Fíjense, nosotros pasamos de esto, esta maestra que tenía una tiza, una pizarra, su librito en mano o la cabeza para disponer de sus clases, al estudiante que está aquí atrás, tener un avión y tirarlo. Ella podía decir de allá atrás, sin mirarlo a él, Pedrito, deje ese avión, por favor, sin mirarlo. Y entonces muchas veces Pedrito puede decir, bueno, es que la maestra tiene superpoderes. No, no es que tiene superpoderes. Sencillamente es que ella conoce tanto sus grupos de estudiantes que ella sabe que aunque ponga a Pedrito aquí delante o aquí detrás, perdón, aquí delante, ese avión siempre de la mano de Pedrito. Y si se lo da a Juancito, fue porque Pedrito lo hizo. Entonces, esa era la realidad que nosotros teníamos todos hasta el año pasado. Y de alguna manera u otra usted tenía herramientas que le permitían manejar la conducta de esos estudiantes ahí. Pero usted llamarle la atención a Pedrito era únicamente a Pedrito. Sin embargo, en la realidad actual, esta estudiante que está aquí detrás de una pantalla, como estamos nosotros en este momento, pasa de que usted le llame la atención a Amalia, no es el momento de que levante la mano. A la vez que le llama la atención a Amalia, también se la está llamando a la mamá de Amalia que está detrás, ahí mismo, fijándose cómo la maestra está tratando a su niña, a su hija, al tío de Amalia que vino de visita, al abuelo de Amalia que está en la casa, al hermano de Amalia. O sea, nos damos cuenta que manejar la conducta en el aula virtual se ha hecho tan difícil como manejarla también en el área física. Y es sencillamente porque ahora tenemos un ojo avisor, un ojo visor que está muy pendiente de nosotros como maestros. Por eso yo quiero compartir con ustedes algunas herramientas que, vuelvo y repito, sé que le van a ayudar a manejar sus clases virtuales, su aula virtual. Vamos a entrar en materia, ¿verdad? Porque sencillamente esta noche, aunque yo esté dando esta primera disertación, pero después vamos a tener la retroalimentación de las preguntas. La primera estrategia es esta: ralentizar. Ralentizar. Esta palabra, muy poco conocida por nosotros, la mayoría de los maestros u orientadores, nos damos cuenta de que cuando nosotros anteriormente en la clase física le podíamos llamar la atención a este estudiante, bueno, él de una vez bajaba la mano o dejaba de hacer algo. Sin embargo, señores, mis queridos maestros, en la virtualidad la realidad es totalmente diferente, porque lo primero es que hay un delay. Lo que se conoce en términos informáticos, un delay, es como un retraso en lo que yo estoy comunicando y en el interlocutor que está del otro lado de la pantalla. De hecho, lo que yo estoy comunicando ahora, se supone que a usted le está llegando con un ligero retraso. Y si yo hago una pregunta, ¿cuál es la fecha de la independencia? Tengo necesariamente que esperar a que ese mensaje llegue del otro lado de la pantalla, viaje a ¿verdad? Por las ondas que ya nosotros conocemos, y que le llegue a esos estudiantes que están detrás de la pantalla, cada uno en su casa, en su ambiente natural, y entonces me responda el 27 de febrero. Entonces, ¿qué pasa? Esta primera estrategia que nosotros queremos utilizar, que yo quiero compartir con ustedes, que es ralentizar, porque me doy cuenta de que muchas veces yo lanzo una pregunta o estoy interactuando, algunos de los maestros con los que tengo esa interacción, están en su aula virtual, entonces muchas veces traemos la parte de la instantaneidad a las clases virtuales. Y ralentizar significa hacer que un proceso se haga más lento. Hacer que un proceso se haga más lento. Nosotros sabemos que actualmente en el currículum de nuestro país, pues está cargado de muchas cosas, y no tan solo que esté cargado, sino que nos piden que ya en una semana, si tratamos un tema, por ejemplo el tema de la resta, en algunos estudiantes, en algunos grados, ya la semana que viene entonces tratemos el de la división. Entonces nos damos cuenta que en la educación no es una carrera. Bien, tanto física, pero de manera virtual, querer que sea una carrera es peor todavía. Entonces nos tenemos que dar cuenta
de que en las clases que nosotros impartimos debemos de hacerlas de manera más lenta. Aunque obviamente yo sé que ustedes pueden decir, bueno, Francis, pero es que nosotros tenemos unos coordinadores u orientadores que están detrás, pero mira, ya ese tema debió haberse dado, pero nosotros en la medida de lo posible debemos ralentizar el proceso. Sería algo como así, paso por paso. Entonces, fíjense ustedes que yo les decía al principio de que el mito de manejo de la conducta, ¿verdad? Porque fíjense que yo estoy hablando de ralentizar, Entonces, ¿cómo se relaciona eso con la conducta? ¿Cómo se relaciona eso con el manejo de la conducta en el aula? Bueno, no querer adelantarlo a lo que nosotros estamos preguntando a nuestros estudiantes. Dejar que ellos se tomen su tiempo, primero, de que llegue la información, que ellos la asimilen como debe ser. Si yo preguntara ahora en qué año se produjo la independencia de nuestro país, usted pudiera decir rápido el 27 de febrero. Pero yo pregunté en qué año. ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo pregunto fecha y pregunto año, estoy preguntando dos cosas relacionadas, pero diferentes en este caso. Entonces, anoten por ahí, ralentizar. Debemos procurar hacer el proceso de aprendizaje más lento. Muy bien. Entonces, siendo así, vamos a pasar a la segunda estrategia que queremos compartir con ustedes esta noche. Y son preguntas dirigidas. Fíjense ustedes, cuando nosotros estamos en clases presenciales, nosotros podemos dirigir una pregunta, como la que yo acabo de hacer ahora mismo, al grupo per se. Y como yo lo tengo de frente y estoy mirando quiénes están ahí, me levantan la mano, si yo tuviera eso como una regla al momento de yo hacer una pregunta, o por ejemplo, dejan la mano en sus pupitres, en su butaca, y yo puedo elegir quién me va a responder esa pregunta. Pero en la virtualidad, las preguntas tienen que ser dirigidas. Porque figúrense ustedes, si yo tengo una plataforma como Zoom o Google Meet, que son las que más se están usando ahora para impartir las clases sincrónicas, que es como se conoce cuando son clases on time, on red. Si yo tiro una pregunta, si yo hago una pregunta de manera abierta, entonces todos no pueden responder al mismo tiempo porque sencillamente no se entienden. Entonces, cuando yo hablo de pregunta dirigida, me estoy refiriendo a decir, Pedro, ¿en qué año se produjo la independencia de nuestro país? ¿O cuál fue la fecha en que nació Francisco de Rosario Sánchez o Mella, por ejemplo? Entonces ahí sí, ya yo tengo que Pedro levantó la mano, entonces yo pongo, ok, ahora sí, tú puedes hablar, ya sea que yo le habilité el micrófono o que le di permiso para que sea él mismo quien habilitara el micrófono. Bien, por eso es que yo digo que una va de la mano de la otra. Ralentizar primero y después dirigir la pregunta. Quizá el orden no importa cómo usted lo lleve a cabo, pero sencillamente es saber de que yo no puedo tratar el aula virtual, las clases en línea o las clases, en este caso, de manera sincrónica, como si fueran de manera física. Ese han sido uno de los problemas que más nos ha costado, que más le ha costado a los maestros, hacer como ese cambio, como ese chip, como nosotros decimos. Preguntas dirigidas. Bien, entonces la tercera estrategia que quiero también compartir con ustedes, luego de ralentizar, pregunta dirigida, es ubicar en el contexto. Fíjense ustedes, nosotros hicimos para este evento toda una campaña de nuestras redes, de nuestra página, y ya usted sabe que ahora usted abrió la pestaña de YouTube, entró al link que nosotros compartimos a través de nuestras redes, que compartimos a través del canal del mismo canal de YouTube, de WhatsApp, bueno, por las diferentes vías. Y usted sabe ya que aquí usted va a estar escuchando a alguien que ha estado trabajando con estudiantes, que ha estado trabajando en centro educativo y le va a hablar de algunas estrategias para que usted pueda manejar la virtualidad. O las clases virtuales o la clase en el aula virtual, como usted quiera llamarlo. Usted lo sabe. Pero muchas veces nuestros estudiantes, nosotros tenemos que ubicarlo en el contexto en el que nosotros estamos.
Y esta técnica, esta herramienta es muy útil porque muchas veces ellos están sentados en una silla, puede ser ya en el espacio que hayan elegido para recibir su clase, y dependiendo del centro educativo le exige, por ejemplo, que tenga el uniforme. ¿Y por qué el uniforme? Entonces usted le explica. Bueno, es que mira, si quizá tú vienes de levantarte a las 8 de la mañana y te sientas aquí en franela, no es el mismo ambiente a que si tú te pones por lo menos el t-shirt o la camisa del centro educativo donde tú estás impartiendo tu clase, es totalmente diferente. Se le manda un mensaje nuevo, se le manda un mensaje de que me estoy ubicando donde yo debo de estar. Entonces, esta parte de ubicarlo en el contexto, usted lo puede enriquecer con ejemplos. Yo siempre pregunto, bueno, si usted va para la playa, tirar como esa pregunta para poner a reflexionar a los niños, no importa en este caso el grado. Si usted va a la playa, a ver, ¿cuáles son las ropas o cuál es la vestimenta que usted lleva? Y la respuesta es obvia. Bueno, un traje de baño, un baggy, como decimos aquí, una franela. Ok, muy bien, excelente. Y si usted va a la iglesia, ¿cuál es la ropa que usted lleva? ¿Cuál es el código de vestimenta con el que usted va al templo? No importa en este caso la denominación religiosa. Bueno, pues también necesitamos una camisa manga larga, necesitamos una ropa que nos cubra gran parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque estamos en el templo, etcétera, etcétera. Entonces ahí mismo hacemos la diferencia. Yo puedo ir con la ropa de la playa al templo, puedo ir con la ropa del templo a la playa. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero sencillamente va a pasar algo que es que nosotros no vamos a estar ubicados, vamos a estar desubicados en este caso. Entonces así mismo pasa con la escuela. Nosotros vamos a la escuela porque necesitamos aprender. Entonces, en este caso, en el aula virtual que yo tengo, debo de ubicarlo para que ellos se sientan de que aunque no tenga la maestra en el frente, pero ahora la escuela está en mi casa y por ende las mismas reglas que yo tenía en la parte física, en el aula física, también debo tenerla en la parte virtual, aunque cambien algunas, aunque varíen obviamente, ¿verdad? Porque varía el entorno en el cual estamos. ¿Se entiende? Aquí voy a querer por favor que me den algunas preguntas si me están siguiendo, si se está oyendo. Muy bien, yo tengo aquí un asistente. ¿Qué tiempo tenemos en esta primera parte? Ok, muy bien. Me quedan algunos 6 minutos para completar esta parte. Porque fíjense ustedes, algo también de que aunque no lo puse aquí, pero quiero tratarlo con ustedes, es el tiempo. El tiempo de la clase. Nosotros decimos, por ejemplo, de que un estudiante en el curso que sea dura tantas horas conectado con la tablet, con el celular, con la pantalla, ya sea la televisión, así mismo, o el celular. Entonces, la pregunta que nos dirigían o que nos hacían en ese momento era: ¿y por qué entonces en las clases es totalmente diferente? ¿O por qué no podemos darle ese tiempo? Porque sencillamente no es lo mismo a que yo tenga una interacción o un niño que está viendo un video, que está jugando a cualquiera de estos juegos online que existen, a que ya si el maestro está del otro lado y me está impartiendo una docencia. Entonces, como un extra, que aunque no lo tenía aquí, pero quiero compartirlo con ustedes, para manejar la conducta, aparte de ralentizar, dirigir preguntas, ubicar en el contexto, también está el tiempo. Las clases virtuales no deben durar como mucho, o sea, no deben pasar de una hora. Una hora es muchísimo. Y ya es que sencillamente se ha demostrado en las investigaciones que se han hecho de que nosotros, los seres humanos, tenemos digamos así, un tiempo culmen para nosotros atender. Por eso esta noche, aunque yo quiera compartir muchas cosas con ustedes, ya por el tiempo tengo una limitante y no puedo pasarme de él. Entonces también eso influye mucho, porque si usted tiene una clase, tiene un tema, por ejemplo, por lo normal se está entrando 1 o 2 veces a las clases sincrónicas. Si cumplí la hora, algo que yo le decía a los maestros cuando lo preparaba para esta parte de la clase virtual, si la hora se cumplió y yo no he, por ejemplo, completado el tema, es necesario de que yo lo continúe en la otra clase. Porque sencillamente ya cuando yo voy llegando 40, 45 minutos, sencillamente los niveles de atención decaen.
y ya yo querer que el estudiante me responda, yo querer que el estudiante esté atento a lo que yo estoy diciendo, se hace muchísimo más difícil. Por eso el tiempo es muy importante. Muy bien. Entonces, vamos a un extra. El extra eran las reglas virtuales, pero también quise compartirle lo del tiempo. Es muy importante. Reglas virtuales. Usted me puede decir, bueno, Francis, pero es que ya yo tengo mis reglas, yo tengo ya todo un listado de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, pero aún así no funcionan. Entonces, ¿por qué no funcionan? Esa es una de las preguntas también que nos hacen y nos hacíamos. Yo cuando comencé a trabajar en ambiente de centros educativos me hacía esa pregunta, o sea, ¿por qué las reglas no funcionan? Y me di cuenta de que había varias cosas que hay que tener en cuenta cuando nosotros vamos a presentar las reglas. Y hay una de ellas que ustedes se van a sorprender, pero increíblemente de verdad que funciona. Primero, cómo yo planteo las reglas. Eso es muy importante. Al principio de esta transmisión yo no planteé unas reglas básicas, por ejemplo, más que decir que escribieran sus comentarios, que utilizaran el chat, etcétera, etcétera. Pero si yo quiero ya, o si por ejemplo esto fuera un curso online, si fuera algo de más duración, necesariamente yo tengo que plantear reglas. Nosotros estamos viviendo una sociedad también en que aparte de la instantaneidad, de alguna manera u otra nos han vendido de que no necesitamos las reglas. Y cuando usted quiere iniciar algo, cuando usted hace algo donde no están las reglas, se da cuenta de que es todo un caos. Entonces las reglas siempre tenemos que revisar cómo la planteamos. ¿En qué momento la presentas? Perdón, eso es muy importante porque muchas veces nosotros entendemos de que las reglas siempre se deben presentar al principio, no necesariamente. Entonces, el momento de presentar las reglas también, eso es fundamental para que funcione, para que nosotros podamos manejar el arsenal de lo que es la conducta, la disciplina en el aula. Y por último, porque usas el no. Así mismo como lo oye, porque utilizas el no. Fíjense ustedes que como yo he tenido la dicha, por decirlo así, de trabajar en diferentes centros educativos, yo me doy cuenta de que muchas veces yo llegaba a un aula y revisaba a ver que no estaba funcionando la conducta o que la maestra quería lograr tal situación con su aula, con su curso, con sus estudiantes, y me daba cuenta de que había un listado de reglas. Aquí a veces tenían una cartulina hasta con 15 enunciados. No hablar mientras la profesora está explicando algo, no hacer tal cosa, no molestar a tu compañero, no abrir, y todo iban como con ese no fundamental adelante. Así también sucede en las clases virtuales. No prender el micrófono mientras la maestra esté disertando su clase, no chatear por el grupo de WhatsApp, no jugar, no, y nos damos cuenta de que ese no funciona. Así mismo. Entonces hay una manera específica, hay una manera, digamos, más certera en las cuales se pueden plantear las reglas. Y eso yo se lo voy a dejar de tarea porque así me da más resultados realmente a cuando yo le digo de manera directa. Esto yo siempre lo planteo en los talleres que imparto. El plantear, o sea, el utilizar una regla sin plantear el no, y aunque a veces nos quedamos así en silencio, nos damos cuenta que después de unos minutos, pues surgen las preguntas. Debemos tratar de presentar las reglas sin poner la palabra no delante. Entonces, a manera de resumen, nosotros hemos hablado hoy de que en las clases virtuales debemos ralentizar. Señores, porque es obligatorio. O sea, no es necesario, o sea, no es tan solo de que si yo quiero o no, es que hay un delay, hay un retraso
entre el locutor e interlocutor que aunque yo no quiera, tengo que ralentizar, tengo que hacer que el proceso se haga mucho más lento. La segunda estrategia, tengo que dirigir la pregunta, porque aunque yo quiera dirigir pregunta que sea abierta, díganme el año de la independencia, si todos abrieran sus micrófonos y me respondieran, sencillamente yo voy a decir que no, así no, así no. Entonces tengo que dirigir la pregunta también. Y la tercera, ubicar en el contexto. Tengo que decir por qué estamos aquí, por qué estamos eligiendo esta parte virtual, aunque parezca redundante, aunque ya entendamos de que nuestros estudiantes lo saben, por qué nosotros hemos tenido que en esta realidad que nos ha tocado vivir, utilizar las clases virtuales obligatoriamente. También el tiempo, ya sabemos que hay un tiempo específico en los cuales los niveles de atención sencillamente decaen, disminuyen, por más dinámico que yo sea, por más estrategia que yo tenga de motivar, de llamar la atención, de subir la voz, de bajarla, de modular, sencillamente hay un momento en que los niveles de atención decaen. Ubicar en el contexto y